Zakopane, una joya polaca enclavada en las majestuosas montañas de los Tatras, es una ciudad que ha cautivado corazones durante generaciones. Aunque en el pasado fue simplemente un pintoresco pueblo, hoy en día se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de Polonia, tanto en invierno como en verano. La historia de Zakopane está íntimamente ligada a sus impresionantes aguas medicinales, con numerosas termas y manantiales que han atraído a visitantes en busca de salud y bienestar desde tiempos inmemoriales. Los balnearios y las spas de la zona son famosos por sus propiedades terapéuticas y es fácil entender por qué muchos la consideran un verdadero refugio de serenidad y rejuvenecimiento. Pero Zakopane no solo ofrece un paraíso de aguas curativas, también es conocida por su gran tradición en deportes de invierno. Los magníficos paisajes montañosos que rodean la ciudad dan lugar a diversas opciones de entretenimiento y el esquí se encuentra entre las actividades más populares. Los amantes de la adrenalina pueden disfrutar de las empinadas pistas de esquí en la montaña Giewont, que desafían incluso a los esquiadores más experimentados. Oh my God. Además, existe una gran diversidad de rutas de senderismo y trineos que permiten disfrutar de la belleza de este entorno natural excepcional. En invierno, la nieve cubre la ciudad y las montañas, creando un paisaje de cuento de hadas que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Las calles se llenan de música navideña. Las luces parpadeantes iluminan los abetos y los puestos de mercado ofrecen una variedad de artesanías y delicias locales. Es un lugar mágico, donde los sueños se convierten en realidad y los recuerdos imborrables se crean sin esfuerzo. Pero Zakopane no solo brilla en invierno, también en verano ofrece una experiencia inolvidable.
senderos se convierten en el escenario perfecto para los amantes del senderismo y la escalada, mientras que los lagos cercanos ofrecen la oportunidad de relajarse y disfrutar de la belleza serena de la naturaleza. Además, la ciudad organiza numerosos eventos culturales y festivales en los meses más cálidos, permitiendo a los visitantes sumergirse en la rica tradición y cultura de Polonia. Zakopane, con su encanto pintoresco y su combinación única de historia, tradición y belleza natural, se ha convertido en un tesoro en el corazón de Polonia. Ya sea que estés buscando una escapada tranquila y relajante, o emociones intensas en las pistas de esquí, esta ciudad lo tiene todo. Déjate envolver por la magia de Zakopane y descubre por qué es considerada una de las ciudades turísticas más destacadas tanto en invierno como en verano. Quiero hablarles sobre el osipek, un delicioso queso ahumado que es un verdadero tesoro de la cocina polaca. El osipek se elabora con leche de oveja y tiene un sabor único y delicioso. No puedo dejar de recomendarles que prueben este manjar al visitar Zakopane. Otro plato popular en Zakopane es el szaszlik, una especie de brocheta de carne a la parrilla. Es jugosa, sabrosa y perfecta para satisfacer el apetito después de un día de aventuras en las montañas Tatra. Hablando de las montañas Tatra, déjenme decirles que son absolutamente impresionantes. Con sus picos majestuosos y su belleza natural, las montañas Tatra son el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo. No se pierdan la oportunidad de explorar estos paisajes de ensueño durante su visita a Zakopane. Si están buscando una experiencia más auténtica en Zakopane, les recomiendo reservar un increíble tour privado con el equipo de Bilocals.
Podrán descubrir los encantos de Zakopane de una manera única y personalizada, ya que los guías locales expertos les llevarán a los lugares más encantadores y les mostrarán la verdadera esencia de esta ciudad. Ahora, me gustaría invitarles a ver más contenido sobre Polonia en nuestras listas de reproducción. Aquí encontrarán no solo las maravillas del verano, sino también una visión más realista de este hermoso país. Descubrirán la riqueza de su historia, su cultura vibrante y su gente amable y acogedora. Para finalizar, me gustaría agradecerles por ver mi video. Si les ha gustado el contenido y desean ver más, les animo a suscribirse a mi canal y dejar un me gusta. Esto me ayudará enormemente y me permitirá seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta pronto. Difference in altitude between the start and end stations is 300 meters. We will ride to the top of Kovalevka, rising one. Poręczy i uchwytów. Nasza podróż koleją linowo-terenową
los estones.